Buen día, queridos hermanos, Dios los bendiga, hermoso poder estar juntos en este día martes 25 de agosto y vamos a ir a la palabra de Dios allí en Primera de Pedro, capítulo 4, el último versículo, el 19, para ver el devocional del día de hoy. Y dice así la palabra de Dios: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando leía esta porción de la palabra de Dios me llamaba poderosamente la atención porque dice: los que padecen según la voluntad de Dios. Y ciertamente a nosotros, queridos hermanos, nos cuesta mucho aceptar que en nuestra vida vamos a tener ataques del diablo. A veces lidiamos con esto de que por qué el diablo nos tiene que atacar, por qué, y pedimos cobertura y pedimos tantas cosas. Y nos cuesta que el enemigo nos ataque. Mucho más que eso también suele costarnos el hecho de que a veces suceden cosas en nuestra vida que no son un ataque del enemigo, que tampoco son la voluntad de Dios, pero que Dios permite que sucedan. Y nos cuesta también lidiar con esto. ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero fíjese lo que dice aquí la palabra. ¿Cómo vamos a hacer si todo esto nos parece difícil para entender y aceptar cuando el padecimiento que nos toca vivir es la voluntad de Dios? Esto es realmente algo que los hijos de Dios tienen que pararse detenidamente a pensar. ¿Cómo hago para entender este hecho? De que dentro de la voluntad de Dios yo quizás tenga en mi vida lapsos de tiempo donde tenga padecimiento, porque es su voluntad. O como dice la NBI, porque Dios así lo quiere. Y hermanos, la respuesta siempre está en la palabra de Dios. Y si nosotros volvemos al versículo 1, vamos a entender en realidad de qué se trata nuestra existencia. Y vamos a entender por qué dentro de la voluntad de Dios está el padecimiento para sus hijos. Dice el versículo 1 de este mismo capítulo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y es una palabra que ya le hemos visto en un devocional anterior. Nosotros tenemos que, en nuestra relación con Dios, entender el hecho de que para que su plan sea llevado a cabo, muchas veces vamos a padecer por los demás, porque así lo hizo Cristo, padeció por vos y por mí. Y eso fue voluntad de Dios. Eso no fue un ataque del diablo. Eso no fue algo que Dios permitió que sucediera. Eso era el plan de Dios. Y nosotros tenemos que darle lugar en nuestra vida al padecimiento cuanto el Señor así lo disponga para bendecir la vida de otros. Y es algo que no todos estamos dispuestos a aceptarlo o que no todos hemos entendido hasta el momento. Y quizás hoy día nos haga un clic y entendamos al fin que quien no está dispuesto a padecer por los demás, en realidad no tiene la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios que debemos tener. En realidad no tiene el sentir de Cristo, el propósito de Cristo. Y si no tenés eso, ¿qué tenés de Dios? Queridos hermanos, si todo pasa por mí, por mi necesidad, por mis sueños y por mis anhelos, por mis batallas, en realidad estamos lejos de entender el verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Habrá tiempo en nuestra vida que vamos a padecer, porque eso va a ser de bendición para otras personas, porque eso Dios lo utilizará para bendecir a otras personas, indudablemente como lo hizo con Cristo para con nosotros. ¿Y qué hay que hacer en esos tiempos, hermanos? Primero entenderlo con gozo, con alegría, privilegiado de ser parte de su plan eterno de bendición, de salvación para el hombre. Y luego hacer lo que dice la segunda parte aquí del versículo: encomendarnos a nuestro fiel Creador. Y entre tanto todo esto sucede, hagamos el bien. Así que, hermanos,
Si esta palabra hoy te sorprende, si no lo tenías tan en cuenta el tema del padecimiento como algo que puede estar dentro de los planes de Dios para tu vida, hoy es un buen tiempo para examinarnos por dentro, para meditar en esto y para tomar la actitud correcta. ¿Qué te parece si oramos? Papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta palabra preciosa que hoy nos regalas. Y gracias porque indudablemente, si en un tiempo de nuestra vida está dentro de tu voluntad que padezcamos, también indudablemente en esa misma voluntad está el darnos la fuerza para poder soportar el padecimiento y el salir victoriosos para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.